que la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de este importante medio de comunicación. Un agradecimiento a su director por la oportunidad que nos brinda, al igual que a todas las corrientes políticas e ideológicas del Ecuador, para expresar nuestros puntos de vista sobre la realidad ecuatoriana. Queremos asimismo saludar en forma respetuosa a quienes son parte de este medio de comunicación que durante la última década se constituyó en una tribuna de la democracia y de los intereses de carácter republicano. Quisiéramos saludar, pues como corresponde, a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo, a todas las personas que contribuyen en la difusión de estas reflexiones para que nuestro país escuche los puntos de vista de una corriente verdaderamente humanista que se inscribe en lo que hemos llamado el humanismo socialista. Quisiéramos nosotros hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el Ecuador. Quisiéramos en primer lugar recordar que ha habido un gobierno que se ha caracterizado precisamente por la ausencia de transparencia. Es necesario, por ejemplo, remitirnos a información que ha salido en la prensa del Ecuador y en la prensa internacional, porque se quiere aquí negar todo. Dice, muy bien, o nos demuestran que hemos cogido la plata o absolutamente aquí somos inocentes. Muy bien, veamos a ver lo que dice, por ejemplo, el diario El Comercio del día miércoles 2 de agosto, esta semana, en la página sexta, hacía relación a algunos aspectos que valdría la pena que la población lo recuerde o lo conozca. Resulta que el Comercio del miércoles en la página justamente sexta hacía relación a una declaración que desde la Fiscalía se hace relación. Resulta que uno de los peritos, recordemos, que había alterado el texto de la transcripción de las grabaciones, ¿sí? Este perito que se llama el señor José Luis Fuentes. Dice la información que uno de los peritos asignados para transcribir estas grabaciones trató de adulterar circunstancias y nombres, según la agencia DPA. El agente identificado como José Luis Fuentes fue detenido hace una semana y es indagado por ocultar deliberadamente nombres que se mencionan en los audios llegados de Brasil. Hoy, dice, se conoce que el nombre ocultado fue el de Jorge Glass. Óigame, hoy se conoce que el nombre ocultado fue de Jorge Glass. Aquí caen varias reflexiones. La primera, ¿cómo es que hay un perito que altera la transcripción de la cinta magnetofónica de la grabación que llega de Brasil? Entiendo que pueden hacerlo a través de una memory también. ¿Cómo así le encargan a una persona que no es seria, que éticamente no está capacitada? ¿Qué persona le ordenó que cambie los nombres de la transcripción? ¿Y por qué se demoraron tantos días en caer en cuenta de que han alterado la grabación? La explicación es muy sencilla. No sabían que iba a llegar otras grabaciones y otros testimonios de otras partes que no son del Ecuador y que les iba a demostrar que habían alterado las actas. Habían alterado las grabaciones. Habían alterado lo que había entregado la Odebrecht en Brasil. Miren lo grave que significa que en el Ecuador, ¿sí?, sigue en el poder un sector que está encubriendo y tapando las cosas. Vale la pena recordar, por lo tanto, lo que dice Diario El Comercio. Pero hay otro hecho que llama la atención. Nada, absolutamente nada, descubre la Fiscalía ni descubren las autoridades del Ecuador. Todo llega de fuera. Esto es otro hecho que también deberíamos señalar, porque la República está secuestrada. Todas las grabaciones que estas semanas han salido, por ejemplo, llegan desde el portal
IDI Reporteros del Perú. Dice Diario El Comercio del miércoles 2 de agosto del 2017 en la página sexta lo siguiente. Los dos audios duran 4 minutos en total. Dice allí además se escuchan las voces de José Conceizao Santos, ex directivo de Odebrecht en el Ecuador, y la de Carlos Polit, Contralor General entre el 2007 y el 2017, y hoy investigado por posible concusión. Las grabaciones publicadas ayer en el portal IDI República del Perú, no del Ecuador, miren ustedes en qué manos está la República, no hay instituciones, son parte de los audios entregados por Santos a la justicia brasileña dentro de la delación premiada. Esta figura permite obtener una pena menor a cambio de dar información a las autoridades. Se refiere a lo que está pasando en Brasil. En uno de los audios, aparentemente grabados el 23 de julio del 2016, en la casa de Carlos Polit, en Guayaquil, Santos le relata que el vicepresidente Jorge Glass le pidió plata por todos los contratos y luego agrega que esos pedidos se hicieron a través de Ricardo Rivera, tío de Glass, actualmente procesado por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Según la Fiscalía, Rivera recibió sobornos por $13 millones de la constructora brasileña. Ese monto equivale al 1% de todos los contratos que suscribió la empresa en Ecuador. La Fiscalía, dice además, aseguró en junio que esto lo hizo valiéndose su parentesco con un alto funcionario del Estado. ¿Quién era el alto funcionario? El actual vicepresidente de la República del Ecuador. Según Santos, Odebrecht pagó 4.1 millones a Polit entre el 2012 y 2015. De esa cifra, $2.400.000 fueron cancelados en efectivo en Quito. En las grabaciones, el delator dice que otra parte del dinero, ilegal, por supuesto, se transfirió a cuentas de dos empresas que identificó con el siguiente nombre: Inmobiliaria Cosani y Plastiquim, así se llamaban las dos empresas, donde le dieron el dinero al señor Contralor General del Estado. Miren ustedes, el Contralor, la máxima autoridad de control en la República del Ecuador durante más de 10 años, o durante la década del presidente Correa, recibía plata y le tienen grabado. Y en una parte del diálogo que está publicada, por ejemplo, el Diario El Comercio del miércoles 2 de agosto del 2017, en la página sexta, dice, al señor José Santos, de la Odebrecht, le vamos a decir el funcionario brasileño. Él pregunta y dice, ¿y cómo anda el tema político? ¿Quién va a salir de presidente? Responde Carlos Polit, Lenín Moreno va a ser. El brasileño le repregunta, ¿Lenín Moreno va a salir? Y dice, no tiene competidor, dice el señor Polit. El brasileño le pregunta, pero yo supe que Jorge Glass está haciendo caja, pidiendo plata, mucho dinero. Y sigue el brasileño, Jorge Glass me había pedido plata para, dice, todos los contratos, siempre pedía. Dice Carlos Polit, ¿quién había hablado contigo de esto? Responde el brasileño, él tiene un pariente, un tío. ¿Cómo se llama él? Responde Carlos Polit, Ricardo Rivera. Me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal. ¿Dónde está tomado este diálogo? La grabación. Óigame, nada, absolutamente nada han hecho en el Ecuador, nada. ¿Por qué quieren aparecer dizque haciendo ahora las cosas? Porque la información que llega de fuera es la que va marcando la pauta. ¿Por qué le enjuiciaron? Le hicieron el juicio político al doctor Carlos Polit. Le hacen el juicio porque ya tenían las grabaciones, ya tenían en el Ecuador todos los datos,
¿Se acuerdan que el fiscal anterior, el doctor Galo Chiriboga, dijo que había mandado a devolver la documentación en Brasil porque estaba en portugués? Perdóneme, esto es verdaderamente una chacota. Y en otra parte, los audios, según los reporteros del Perú, estaban en poder de la Fiscalía Ecuatoriana. Ellos ya tenían toda la información y entonces resulta que esta grabación, que de acuerdo a los peruanos, ellos calculan entre el día 5 al 9 de junio, sí, que ya tenían toda esta información porque se hizo el año pasado las grabaciones, dice que esto como ya tenían, evidentemente querían darles un uso y entonces se anticipan a enjuiciarle a Carlos Poli. Le hacen un juicio rapidísimo, leyendo a 200 por hora todos los documentos de lado y lado, hacen la votación y dicen, miren, nosotros fiscalizamos. No, señores, ustedes le eligieron con el 100% de puntos al señor Carlos Poli y luego, diciendo que mucho está de darle 100%, le pusieron 98 sobre 100 con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora anda otra vez empeñado en nombrar, dizque un contralor rapidito, porque eso lo ha pedido desde Bélgica el expresidente Correa, que es el que sigue hegemonizando y manejando gran parte del poder político en el Ecuador. Pero no hay solamente esta información. Óigame, hay una información del diario O Globo, que también ya la publican en el Ecuador. Puede alguien meterse al O Globo de Brasil, y allí el señor José Conceição Filo, así se llama, y lo publica también ya Diario del Universo. Diario del Universo lo hace el día sábado 5 de agosto del 2017 en la página 4, ayer. Dice lo siguiente, oirán lo que dice O Globo, lo que dice José Conceição Filo. Él en Brasil, claro, él quiere que les reduzcan las penas, porque ya vieron que el gerente general le mandaron 19 años. Dice, abro comillas, en la cuarta columna del diario El Universo del día sábado 5 de agosto del 2017 del diario El Universo, tomado de el periódico O Globo de Brasil, dice, comillas, él reconoce qué cosa, comillas, haber pagado a Jorge Glass por lo menos 14.1 millones en sobornos entre el 2012 al 2016. Además, identificó a Rivera como su intermediario. ¿Qué les parece? Cierro comillas. Ante estas evidencias, ante estos hechos, es obvio que el vicepresidente recibe la separación de funciones del presidente de la República, Lenín Moreno, porque tampoco Lenín Moreno quiere hacerse cargo de seguir apadrinando luego de semejantes informaciones. Hay los videos, hay las grabaciones. Han tenido un cuarto en Quito, en el Hotel Swiss Hotel, en Quito, en el segundo piso, entiendo, donde han sabido grabarles a los funcionarios del Ecuador. Dice que hay como 180 personas que han pasado por el cuarto de filmaciones. Por eso es que alguna gente anda con los pelos parados de punta. Pero hay otro dato que también no deja de ser importante. Ustedes saben que allí aparecen también las declaraciones del señor Rivera, en la que permite la siguiente aclaración del señor que se llama Tomislav Topic, gerente y accionista de Telconet. Él rechazó cualquier vinculación. Dice, en nuestra versión a la Fiscalía, hemos dicho que el señor Ricardo Rivera, según consta en las investigaciones, se habría tomado nuestro nombre y a su vez habría citado una cuenta nuestra, sin ningún derecho ni autorización. Y dijo que la cuenta que tenían se encontraba en Hong Kong, cuenta de Telconet. Pero aquí yo quiero hacerles reflexionar de dos cosas, distinguidos hermanos del Ecuador. Primero, ¿cómo es que los ejecutivos de Telconet dijeron que le habían entregado $5.700.000, óigame, en donación, en regalo al señor Rivera? ¿En qué parte del Ecuador, pues, alguien en la historia republicana desde 1830
le cede, le regala, le da los 5.700.000 dólares. ¿A cambio de qué? Es ñato, sabe bailar cumbia, es bueno para el merengue, baila el bolero, como no bailaban ni en Hollywood. A ver, ¿cómo es que le da 5.700.000 dólares? Dice que es un regalo. ¿Por qué dicen que es un regalo? Porque seguramente ellos saben que es posible, haciendo un seguimiento, encontrar ese dinero, pues. Y entonces, ¿cómo justifican? Ya desde ahora dicen, le regalamos. Ah, carambas. ¿Creen ustedes que el señor Rockefeller, alguno de los banqueros Rothschild, alguien en el mundo regala 5.700.000 dólares? Por favor, no nos vean la cara los ecuatorianos, pero hay un aspecto que vale la pena que recordemos. ¿Saben ustedes con qué empresa hizo contrato o mantuvo relación el Consejo Nacional Electoral en el último proceso electoral para transmitir los datos y guardar la información electoral? ¿Saben cuál fue? La empresa Telconet. Eso dicen los medios de comunicación y lo dicen asambleístas. Óigame, es decir, la empresa en la que le regala, entre comillas, 5.700.000 dólares, es la que manejó toda la información del proceso electoral del Ecuador del día 19 de febrero y del día 2 de abril. ¿Qué opinan, compatriotas? ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes de que era una persona sin nexos con el señor vicepresidente? Preguntamos primero. Y segundo, si tenían nexos con ellos, ¿iban a trabajar en forma independiente? Segunda pregunta. Tercera pregunta. Ellos son los que se hacen cargo, entiendo, este mismo grupo de empresarios, y son los dueños del tendido de cables, entiendo que desde los Estados Unidos hasta el Ecuador, cruzando el mar, porque entiendo que es cable submarino. Habría que preguntar, ¿y de dónde sacaron el dinero para hacer el tendido de ese cable? ¿Quiénes son los verdaderos dueños? Porque podrían ser los que están prestando el membrete o el nombre de la empresa. ¿Y cómo sabemos de dónde salió el dinero para hacer el tendido de lo que es el cable para el servicio de Internet entre Ecuador y Estados Unidos, y entiendo que con otros países más? ¿Ese dinero sacó la compañía de dónde? ¿Tiene acaso un sombrero de mago, como en el circo saben sacar conejos de la copa justamente del sombrero? ¿De dónde salió? ¿O es dinero que a lo mejor alguien le prestó y que ahora aparentemente no aparece de ninguna forma? ¿Por qué no se averigua? El problema es quién averigua en el Ecuador. Compatriotas, es bien grave lo que está pasando. Y encima de eso, yo quiero recordar otra cosa adicional. Diario El Comercio, en la edición de ayer, sábado 5 de agosto del 2017, en la página tercera, da cuenta, hay un video y están las fotografías, ¿sí?, en la que el señor Ricardo Rivera está en las oficinas de Odebrecht en Quito. Y allí está el señor, el brasileño, José Santos, el que le recibe, y allí se describe que está vestido de jeans, camisa, chaleco, y que entabla una corta conversación reveladora. Ahí se ponen de acuerdo que el pago se realice en una cuenta del Bank of America de Tomislav Topic, accionista de Telconet. Si la Odebrecht iba a entregar dinero al señor Rivera, que es el intermediario de acuerdo al O Globo y todas las investigaciones del señor vicepresidente todavía en funciones, hay que preguntar, ¿y cómo así le prestan pues la cuenta que tiene en el Bank of America el señor Tomislav Topic? Como dice Diario El Comercio, sábado 5 de agosto del 2017, en la tercera página, primera columna. ¿Cómo es que todos los dineros hacían a través de los paraísos fiscales? Por razones de tiempo, no me voy a hacer el listado de todas estas empresas o entidades internacionales que a través de las cuales manejaban el dinero. Andorra, Panamá, los paraísos fiscales del Caribe, entiendo que incluso Suiza y todo lado. Y una cosa que me parece importantísima,
¿Quién era el que más peleaba, el que dijo que hay que hacer una consulta, que cómo puede estar con el dinero en los paraísos fiscales? Era el presidente Rafael Correa, pues. E hizo una consulta, dice que para que nadie tenga dinero en los paraísos fiscales. Y resulta que los que están involucrados por haber transferido dinero a través de los paraísos fiscales es la plana mayor del gobierno del economista Rafael Correa. Miren, nos recuerda la historia del ladrón que corría gritando, cojan al ladrón, mientras él, claro, iba a toda velocidad para que la gente no caiga en cuenta que él era la persona que supuestamente tenía todas las sospechas. ¿Qué les parece, compatriotas? El gran moralizador, el que estaba contra el dinero en los paraísos fiscales, toda la plana mayor tenían a través de los paraísos fiscales justamente cuentas por las que les transferían dinero, pues. Y recuerdan ustedes cuál fue la primera persona que apareció con cuenta en paraíso fiscal, los papeles de Panamá. ¿No fue acaso el propio señor fiscal que, según el presidente Correa, con meses de anticipación dijo que iba a ganar por los 8 costados el doctor Galo Chiriboga, que era además el abogado de él en la demanda contra el Banco del Pacífico? A ver, ¿a quiénes quieren engañar? ¿A quiénes quieren, obviamente, sorprender? Compatriotas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo existe indolencia en el pueblo ecuatoriano? Por favor, abramos los ojos. Hay cosas que además no podemos dejar aquí de anotar. ¿Por qué necesitaban desesperadamente ganar las elecciones? Recuerden ustedes que había 1.617.000 votantes adicionales al total de votos que daba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. El INEC establecía que son 11.118.000 los votantes. En cambio, decía el Consejo Nacional Electoral que son 12.835.000. ¿Por qué subieron 1.617.000 votantes, que equivalía al 14.55% del total de mayores de 16 años? Para que la información del Consejo Nacional Electoral sea válida, se requeriría que el Ecuador tenga 3 millones de habitantes más, es decir, 19.420.000 ecuatorianos. Allí sí podrían haber 12.835.000 votantes. ¿Por qué los datos del INEC decían, en cambio, de que son solamente 11.118.000 votantes? Porque eso era para los 16.400.000 habitantes, porque el número de personas mayores de 16 años, de acuerdo al último censo, equivale, escúchese por favor, al 65.58% del total de la población nacional. Inflaron en 3 millones el número de ecuatorianos. Y además hay algo, el Frente de Defensa Nacional, ¿sí? El Frente de Defensa Nacional y su equipo técnico demostraron que estaban inflando las cifras y estaban dando más allá de lo que significaba la votación auténtica de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nunca, jamás pudieron refutarle al Frente de Defensa Nacional, nunca, porque estaban ellos mintiéndole al país y sacaban ruedas, cadenas, todo tipo de información a través del Consejo Nacional Electoral y del sector de la prensa oficial, a través de la Secretaría de Comunicación, a decir que los que se oponían a los datos del Consejo Nacional Electoral estaban confundiendo peras con manzanas, confunden peras con manzanas, mentirosos, no pudieron jamás refutar los datos del INEC, datos que son además no solamente, diríamos, pues tomados en atención por el Frente de Defensa Nacional, toda la repartición de dinero entre provincias, entre consejos provinciales, entre municipios, se hace con los datos del INEC. Y resulta que los datos del INEC no tomaron en cuenta, violando el artículo 15 de la Ley de la Democracia. Y el señor presidente Rafael Correa le condecoró, pues, a este organismo en la persona de su dirigente mayor, del presidente del Consejo Nacional Electoral, que nosotros lo dijimos, esa condecoración es por los servicios prestados.
desesperadamente necesitaban la asamblea. ¿La asamblea para qué? Para tapar, para bloquear, para que no haya investigación. Por eso es que no pasó cuando pidieron que se le interpele al señor vicepresidente, al señor Jorge Glass. La asamblea, el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, bloqueó, impidió. ¿Por qué? Porque es parte de la misma jorguita, del mismo grupito que se están, protegiendo bajo el lema hoy por ti, mañana por mí. Pues es clarísimo, no querían nunca que exista control y fiscalización. ¿Cómo garantizaban la impunidad? Tomándose la mayoría legislativa. Además, aquí hay una cosa que valdría la pena señalar, pues, ¿cómo se investiga la corrupción si la Asamblea bloquea? El dinero que se evaporó, ¿cómo se recupera? ¿De qué manera se recupera? ¿Quién va a averiguar los nexos del CONEC con el último proceso electoral? La entidad que transmitió los datos, pero que además guardó y archivó toda la información. A ver, ¿quién va a averiguar sobre los paraísos fiscales? ¿Quiénes? Si los señores asambleístas de Alianza País son la mayoría con los datos de ese Consejo Nacional Electoral y con la información inflada del 14.55% del padrón electoral que nunca jamás lo publicaron, porque evidentemente estaban inflando y poniendo nombres de personas fallecidas para luego poder poner las firmas a gusto, porque tienen las copias de las firmas de todos los ecuatorianos desde 1901. Recordemos, pues tienen que justamente hecha la digitalización o copia o computarizadas todas las firmas de todos los ecuatorianos desde el siglo XX, por eso no publica. Y por eso recordemos que un dirigente de Sociedad Patriótica que había hecho la indagación de las personas que votaron en el proceso electoral del 2013 encontró más de 11,000 personas con la revisión parcial del registro electoral de más de 100 años. Habían personas que tenían más de 170 años de edad, de que estaban en el proceso electoral. Una señora de la SUAY, nacida el 9 de febrero de 1843, cuando Eloy Alfaro aún no cumplía el año de vida, en junio de 1843, esta señora nacía y había votado en el proceso electoral del 2013. ¿A quiénes quieren engañar? Dejen de burlarse del pueblo ecuatoriano, señores. Claro, entonces aquí cabe la reflexión. Hacen el juicio contra Carlos Polit para evitar que les estalle en la cara y les digan, señores, pero si ustedes tenían a este contralor, que es el contralor del presidente Correa, él es el que le dieron 100% y 98%, y ahora quieren evidentemente tomar la Contraloría a la brava y rapidísimo. ¿Por qué? Porque quieren tapar la información que allí está, pues, clarísimo, clarísimo. Están desesperados, pero yo creo que es necesario que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad, sepa la información. ¿Cómo es que ahora no saben qué hacerse? Porque el grupo IDI, ¿sí?, de reporteros del Perú empieza a sacar la información, y existen asambleístas peruanos que tienen la información, y existen autoridades de otras partes de América Latina que ya están con la información. El único que no tiene la información es el Ecuador, luego de que fue a contratar un estudio jurídico en Brasil, dizque para sacar más pronto la información. Mentira, mentirosos, todos ellos son una caterva de mentirosos, de encubridores. Están tapando, están impidiendo que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad. Y lo que dice O Globo, ¿será que O Globo es un periódico de Lenín Moreno acaso? ¿Será que O Globo es de alguno de los partidos de oposición? ¿Será que O Globo es del Partido Social Cristiano, a lo mejor de Pachacuti? ¿De quién será pues O Globo? Donde el señor Concesiao Filo, el exdirector de Odebrecht en el Ecuador, ahora reconoce que le dio $14,100,000 en sobornos entre el 2012 al 2016. Identifica que el intermediario se llamaba, sí, Ricardo Rivera. ¿Publicado dónde? Lo de la Odebrecht, en el O Globo. También está en el diario El Universo, del sábado 5 de agosto del 2017, página 4. Yo les hago aquí una reflexión, compatriotas. Alguien dice, no,
es que me tiene que demostrar que yo cogí el dinero, porque mi sobrino, mi tío o mi pariente puede haber cogido el nombre o utilizó el nombre y él se llevó, seguramente quieren decir. Tiene que demostrarme, esa es la gran frase, tiene que demostrarme. Aquí cabe hacerles alguna reflexión, ¿sí? Imagínense en el juicio a Goering, a Heinrich Himmler o a Joseph Goebbels, o si es que le hubieran cogido preso a Adolfo Hitler, ellos hubiesen dicho, a ver señores, ustedes nos acusan que nosotros teníamos los campos de concentración y los hornos quematorios. Demuéstrenme que yo prendía los hornos en Auschwitz, en Bergen-Belsen, en Dachau, en Treblinka. Tiene que demostrarme que yo prendí esos botones para que funcionen los hornos crematorios. ¿Qué les parece? O que el señor Richard Nixon y Henry Kissinger, los responsables políticos de la política norteamericana en la década del 70, cuando ya le denunciaron al mundo que arrojaban, cantidades colosales que cubrieron casi el tercio de Vietnam del Norte, botaban napalm, gelatina inflamable que quemaba pues a las personas, pero al ganado, todo absolutamente destruía, arrasaba bosques, vegetación, todo. Que este señor diga, a ver, tiene que demostrarme que yo fui el que boté el napalm, si yo no manejo avión, yo ni siquiera sé cómo es de prender la nave. O que el señor Alberto Fujimori, en cuyo gobierno, por orden del gobierno de Fujimori, esterilizaron a 250,000 mujeres pobres, campesinas humildes de la hermana República del Perú, fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Y Fujimori diga, pues no, a ver, pero si yo no soy médico, yo no soy enfermera, ¿de qué me acusan? ¿Acaso hay alguna prueba? Tiene que demostrarme, supuestamente que había él incursionado en los campos de lo que es la esterilización. No es así, no es así. Y si alguien después le enjuician por la destrucción de la zona de Morona Santiago, de Pananza San Carlos, con la minería que va a destruir una de las partes más importantes de la Amazonía, o el mirador en la provincia de Zamora, el señor expresidente Correa dijera, si yo no soy minero. ¿Y quién entregó pues esos campos y esas selvas y esas tierras a las compañías chinas? ¿Quién entregó pues justamente a la Unilever y a la Tomlin Ferros? No vengan acá a hacerse los muy sabidos, señores, o que Francisco Franco diga, a ver, demuéstrenme pues que yo fui el que destruí la ciudad vasca de Guernica al inicio de la guerra civil. Si yo no sé manejar avión, ¿y quién pidió pues que vayan los aviones alemanes de la Legión Cóndor a arrasar a la ciudad de Guernica? Pues señor Harry Truman, recordemos, ya estaba para rendirse Japón, no hacía falta destruir Hiroshima y Nagasaki. La historia lo ha recogido. Y el señor Harry Truman diga, no, yo no tengo nada que ver. ¿De qué manera tienen que echarme la culpa a mí de que yo desaparecí la ciudad entonces de Hiroshima y Nagasaki? Porque desde luego se hicieron otras ciudades juntos. Recordemos que diga, yo no tengo nada que ver, yo no soy piloto. Y con esa lógica, aquí en el Ecuador quieren convencer. A ver, demuéstreme, señores, todos los testimonios, todas las cosas. Pero además, recordemos pues, ¿a quién le autoriza el presidente Correa para que se haga cargo de todas las áreas estratégicas? El artículo 42, numeral primero, literal B, del Código Orgánico Integral Penal, determina con absoluta precisión y claridad que el que tiene la obligación de evitar el ilícito, el que debería intentar que se cometa un ilícito y no lo hace, es autor, no cómplice, no encubridor, autor. Lean el artículo 42, numeral primero, literal B del Código Orgánico Integral Penal. Señores, por favor, ¿hasta cuándo? Y además, yo quisiera que se recuerde otra cosa, pues, porque aquí alguien dice, bueno, pero eso el problema de una sola persona. No, señores, no es de una sola persona. Aquí se organizaron. ¿Quién era el hombre de Rafael Correa para el manejo público de las áreas estratégicas? Cuando fue vicepresidente, el señor Lenín Moreno le encargó las áreas estratégicas al señor Jorge Glass. Recordemos, esa es la historia. ¿Quién le eligió candidato a la vicepresidencia luego que un amplio sector de la propia Alianza País se fue saliendo de la concentración del estadio de Aucas en Quito en el año 2012, hacia octubre del 2012?
Recordemos que era un candidato que justamente aparecía no precisamente de la mejor manera cuando había un pariente muy cercano que estaba involucrado en la violación de una niña, recordemos, que además había supuestamente obtenido el título copiando al Rincón del Vago y una cantidad otra de características. Sin embargo, le pusieron, porque como manejan el Consejo Nacional Electoral, y en esa época, en el 2013, tenían más de 1.300.000 votos de votantes fantasmas, de votos adicionales a los datos del INEC, ellos estaban seguros que iban a ganar. E incluso ahora mismo quisieron imponer la candidatura desde Ciudadano a la presidencia de la República. ¿Quién fue el que sacó la información del señor Lenín Moreno que había recibido para la oficina de Ginebra el $1.400.000? Primero, cuando no quieren que salga información, no le dan información a nadie. El gobierno de Correa no daba la información a nadie. Pero ¿quién sacó la información en contra de Lenín Moreno? ¿Se acuerdan ustedes? Fue el señor Long, este caballero francés, nacido en París, nacionalizado de inglés, que era el canciller del Ecuador, y que cuando entraba a Inglaterra no entraba con pasaporte ecuatoriano, sino con pasaporte inglés, ¿sí? Ese caballero es el que sacó la información y era el canciller del Ecuador. ¿Creen ustedes que si es que el presidente Correa no le hubiera pedido que salga esa información, no lo habría sacado antes de la siguiente sabatina, conociendo cómo se manejó el gobierno del señor presidente Rafael Correa? Eso lo hicieron precisamente porque no querían que sea candidato Lenín Moreno, sino querían que sea el señor Glass. Ellos querían imponer con el Consejo Nacional Electoral los resultados. A la larga tuvieron que aceptar porque vieron que no tenían opciones, cuando menos para aparentar, si no le ponían al señor Lenín Moreno. Las cosas hay que decirlas como son. Pero además yo quiero que recordemos otra cosa. Tanto se organizaron para la depredación económica del Ecuador, que por ejemplo, hagamos memoria, le sacaron o no a las Fuerzas Armadas del directorio de todas las empresas estratégicas. Le sacaron o no del directorio de Petroecuador, pues. ¿Para qué le sacaron a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador? Para que no haya testigos, pues. Las Fuerzas Armadas eran parte del directorio de Petroecuador, del manejo del sector eléctrico, del manejo del sector de las telecomunicaciones. Las Fuerzas Armadas tenían siempre un papel allí de observadores y tenían delegados en los directorios de las áreas estratégicas. Pero le mandaron sacando, al igual que a los técnicos e ingenieros, por ejemplo, del sector hidrocarburífero. ¿Por qué le sacaron? Para que no sean testigos, pues, para que no sean presencias incómodas, para que cuando querían entregar el petróleo ecuatoriano, como lo han hecho hasta el año 2026, nadie sepa lo que estaban haciendo. Clarísimo. Cuando lo lógico, si hubiera sido un gobierno honorable, honrado, lo que hubiera realizado es sencillamente, vean señores, siéntense pues, y lleven esta información al alto mando, información a las ramas. Miren, aquí estamos haciendo las cosas de esta manera, aquí hay concursos de acuerdo a la ley de contratación pública, no, declaración de emergencia primero para poder entregar a dedo, y luego, miren, créditos para entregar y vender el petróleo hasta el año 2026, y hay gente que sostiene que esas ventas no están contabilizadas en el monto de deuda externa del Ecuador. La última revista Vistazo, quiero recordar, ¿sí?, es el número 1199, del 3 de agosto del 2017. En la primera página, en la pasta, no en la primera página, en la pasta, dice la cruda verdad. Lenín Moreno revela las cifras ocultas de la herencia. Y eso que no está hecho cuenta todo. La deuda no es 28.000 millones, sino 58.000 millones. 58.000 millones. Y allí hay una información adicional que estos días ha salido. El miércoles 2 de agosto del 2017, hay una entrevista que le hacen al gerente general de Petroecuador, Byron Ojeda.
Él dice, las preventas petroleras constituyeron deuda pública, porque tienen que entregar el petróleo, gran parte del petróleo tienen que entregar hasta el año 2026. Pero hay una cosa que adicionalmente debemos nosotros hacer mención. La misma revista Vistazo última del 3 de agosto del 2017, la número 1199, en la página 15, informa lo siguiente. Dice, el ministro de Hidrocarburos, se refieren al ingeniero Carlos Pérez García, le dice a Vistazo lo siguiente, abro comillas, a nosotros nos costó bastante trabajo conseguir esa información a pesar de ser el propio gobierno. Repito esta frase, a nosotros nos costó bastante trabajo conseguir esa información a pesar de ser el propio gobierno, cierro comillas. Es decir, todo estaba tapado para que no sepa ni el gobierno que llegaba, que era del propio partido Alianza País. Miren, la revista Vistazo hace la cuenta de todo, absolutamente lo que significa, por ejemplo, lo que han gastado y la deuda. La deuda, que no incluye todos los rubros, ¿sí? Son 58,000 millones. Pero, haciendo cuenta los costos de los hospitales, los centros de salud, la repotenciación de las refinerías que no están ni siquiera bien y otra no ha empezado, la refinería El Pacífico, la reconstrucción por terremoto que dicen que han gastado 1.200 millones, la rehabilitación del ferrocarril en 357 millones que habrá que ver si no se podría haber comprado varias locomotoras, la plataforma financiera de más de 200 millones, los aviones presidenciales que valían 82 millones, las carreteras que dice que son 9.800 millones, más las 4 superuniversidades con 1.462 ya invertido, los complejos judiciales por 900 millones ya gastados, los centros de alto rendimiento de 246 millones, la asamblea de Montecristi que dicen que les ha costado 199 millones, óigame, más o menos 1,5 millones por asambleísta. El edificio de la sede de la UNASUR, todo, las centrales hidroeléctricas, absolutamente todos los gastos, con los sistemas multipropósitos, las escuelas del milenio, los centros integrados del ECU 911, los del registro civil, todo suma 42.383 millones, según los datos de Vistazo. 42.383 millones. Pero lo que han pedido en plata, lo que han solicitado son 58.000 millones, 16.000 millones más que todas las obras de las que tanta propaganda ha hecho el gobierno. Pero decíamos, aquí organizaron la depredación, claro. ¿Cómo le sacaron a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador para que no se enteren, pues? Para que las Fuerzas Armadas no sepan, para que no haya testigos incómodos, para poder entregar el petróleo a Petrochina, a Sinopec, para entregar toda la riqueza nacional. Pusieron un artículo en la Ley de Seguridad Pública del Estado, el artículo 44, que lo publicaron en el registro oficial 35 del 28 de septiembre del 2009, y ahí establecieron justamente que se había que retirar a las Fuerzas Armadas porque tienen naturaleza no deliberante. Y por ello, y tengo aquí la ley en la mano, dice, abro comillas, no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control, cierro comillas. ¿Para qué le mandaron sacando a las Fuerzas Armadas del directorio de todas las empresas públicas, de las empresas estratégicas? Para que no se enteren de nada, para que les apoyen con los ojos vendados a los que estaban llevándose la República. Compatriotas, por favor, abramos los ojos. Y no solo eso, le quitaron el Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Por qué? Porque en el Instituto de Altos Estudios Nacionales se analiza la realidad del Ecuador. Allí participaban, recordemos, los señores oficiales de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea, participaban de la Marina, los de la Policía, las cámaras de la producción, sectores empresariales, la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, todo el mundo.
pero desaparecieron el IAEN para Fuerzas Armadas y le dejaron al IAEN como una universidad de posgrado del Estado, para que allí tengan título de posgrado la plana mayor de Alianza País. Óigame, ellos tienen los posgrados del IAEN y le quitaron el IAEN a las Fuerzas Armadas. Con la plata que tenían podían hacer 500 o 1000 institutos de altos estudios nacionales, pero no querían que haya un sitio donde puedan reunirse los miembros de Fuerzas Armadas, entre ellos la alta oficialidad y la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la información hubiera circulado, pues, carísimo. Ellos no querían, bajo ningún concepto, que la gente se entere. Peor Fuerzas Armadas, pues, y peor que los sectores con capacidad de decisión puedan tener alguna información verídica de lo que estaba pasando en el Ecuador. Y luego emprendieron en un plan para tratar de quitar el valor en la sociedad ecuatoriana de las propias Fuerzas Armadas, e hicieron que los ecuatorianos aprueben en el artículo 4 de la Constitución de Montecristi la convalidación del protocolo de Río de Janeiro, al poner que los límites del Ecuador son de los tratados vigentes. ¿Para qué? Para que quede vigente precisamente los límites del acuerdo de Río de Janeiro, o el tratado Mahahual-Fujimori, que entiendo que lo acabaron firmando en Brasilia. Sí, señor, artículo 4 de la Constitución de Montecristi. Y luego le cercenaron las 200 millas del mar territorial y de 200 millas que ha tenido el Ecuador desde 1952, con la salida del presidente Correa, queda en 12 millas. Perdieron 188 millas de mar territorial. Eso es lo que no le dicen al pueblo ecuatoriano, pues. Y no solamente eso, decidieron que hay que vender TAME, la empresa de aviación que tenía o estaba vinculada a Fuerzas Armadas, autorizaron la venta adicionalmente de la flota petrolera ecuatoriana. ¿Alguien puede decir cuándo han autorizado? Señores, lean en la venta de TAME el decreto ejecutivo 1304, expedido el 19 de septiembre del 2012 y publicado en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012 en la página 4. Y sobre la venta de Flopec, eso está en el decreto ejecutivo suscrito al presidente Correa, el número 1312 del 24 de septiembre del 2012, publicado en el registro oficial 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en la página 7. Ahí está. ¿Y quiénes crearon, pues, recordemos, otro grupo armado al margen de las Fuerzas Armadas, al margen de la Policía Nacional, pues? ¿Quién creó? El gobierno de Correa, y dejó todo ya listo para que los actuales asambleístas ratifiquen. ¿Cómo es que crean, pues, grupos armados que no son ni Fuerzas Armadas ni Policía Nacional, a órdenes del presidente de la República? Porque está pensando volver el presidente Correa, pues. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano? No puede regresar el señor Correa porque él es un alfil de los intereses de las compañías extranjeras. Él es un ciudadano que representa los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Los hechos lo demuestran. Miren, hay dos maneras para poderle despojar, quitarle los bienes a un país. La una es a través de la guerra, como hicieron los Estados Unidos luego de que armaron semejante show de lo que fueron la caída de las torres del 11 de septiembre del 2001, acuérdense ustedes, ¿sí? Luego de eso, alegando que están luchando contra los terroristas, se cogieron Irak, ¿sí? Y se quedaron con el petróleo de Irak. Y se metieron en Afganistán y se quedaron con el gas de Afganistán. Y después se metieron en otros países de esa zona, como en Libia, recordemos. Y se quedaron con el petróleo de Libia, el petróleo de Irak y con el gas de Afganistán. Esa es una manera de llevarse los bienes de un país. La otra es instalar alfiles, poner fichas, sirvientes, lacayos de los intereses de las corporaciones extranjeras en los puestos de dirección de un país, pues. ¿Quién? Aquí alguien invadió, alguien vino trayendo armas, a pesar que nadie dice nada de los 25 fusiles acá, que justamente venían de la República Popular China y que todo el mundo se ha olvidado. Pero yo les hago un recuerdo, pues.
¿Y quién entregó gran parte del petróleo y que está en manos de Petrochina, de Petrooriente, de Andes Petroleum y Sinopec? 4 empresas de la China, así como de la Repsol de España, de la Achim Oil, la Schlumberger de Francia. Hemos olvidado que entregaron precisamente solo al darle el campo Auca a la Schlumberger el 19% del total de las reservas del país, y luego descubren que Nisqué todavía está por pagar 500 millones de barriles. Óigame, nadie había sabido y la información acaba de aparecer justamente en estos días. Resulta de que han entregado el petróleo hasta el 2026, pero nadie sabía que eran 500 millones. Yo algunas veces di la información en base a los datos de la subgerente de comercialización de Petroecuador, pero ella dijo que eran 287. Ahora dice que son 500 millones. Hágame el favor, eso nadie sabía. ¿Y quién entregó? Pues las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre del Ecuador, la mina Fruta del Norte en la cordillera del Cóndor, donde el país sede le transfiere 10.000 millones de ganancia de oro a la Lundin Gold, pues. ¿Quién hace eso? El gobierno de Correa, con las leyes que manda Correa y que le aprobaron los asambleístas agachados de Alianza País. No los alzamanos, ahora son los que se agachan para aplastar el botón, estos agachados. ¿Quién entregó, pues, la mina Pananza San Carlos de Morona Santiago, la segunda del planeta en reservas de cobre, con 14.000 millones de libras? El gobierno de Rafael Correa. ¿Quién entregó la mina Mirador con 6.700 millones de libras de cobre, con 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe? ¿Quiénes entregaron? Pues el gobierno de Rafael Correa, con las leyes de los asambleístas de Rafael Correa del año 2013 a 2017. ¿Y quién entregó? Pues las minas de oro, 3 minas de oro de la provincia de La Suay, Quimsacocha, Río Blanco y el proyecto Gavi, que fueron entregados también a las compañías chinas, la mayoría de todas de estas concentraciones polimetálicas, a la Junifield y a la Tomlin Ferro de la China. ¿Quién hizo eso? Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa. Este señor no puede volver a pretender dirigir el país. Seríamos unos verdaderos ingenuos los ecuatorianos si aquello lo toleráramos. ¿Quién entregó, pues, Puerto Bolívar a la Port Holding de la... Compañero Diego, nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido, compañero Diego. Le rogamos, compañero Diego, asimismo, para recordarle que este día martes es un compromiso histórico para firmar la Carta de Guayaquil contra la corrupción, compañero Diego. Va a ser una concentración masiva, marcha y todo lo que se pueda hacer a partir de las 17 horas, de las 3 de la tarde, compañero Raúl. Entonces, los maestros, los jubilados, trabajadores, obreros, empleados, todos a participar de esta concentración este día martes. ¿Cuánto estamos, doctor Vareles? Día martes 8 de agosto, todos a esta gran concentración. Adelante, compañero Diego. Miren, compatriotas, yo creo que todo el pueblo de Guayaquil debería respaldar esta lucha contra la corrupción. Les saludo al abogado Juan Vareles, no sabía que estaba allí en la radio este momento, pero me parece importantísimo. Es necesario en la lucha contra la corrupción recuperar por la riqueza nacional, como entregan hasta el año 2067 el puerto de Pozorja a la DP World Investment del sultán de Dubái, Ahmed bin Sulayem, y el 10% le dan al grupo Novis de la señora Isabel Noboa. ¿Cómo es que le entregan hasta el año 2057 por 40 años el puerto de Manta? Si habían obras que hacer, ¿por qué no les dieron la concesión hasta que recuperen la inversión? ¿Por qué les dan 50, 40 años? Cuando se construyó el puente del río Guayas, en 8 años recuperaron la inversión, los intereses y la ganancia del consorcio italiano en 8 años. Si hubieran dado 16 años, los segundos 8 años, era ganancia pura el 100%. Y si le están dando 40, 50 años, no le están viendo la cara a los ecuatorianos. Están vendiendo las bombas
de gasolina de Petroecuador, 49 bombas, que dice que el presidente Correa ha descubierto que son del Estado, siempre sabían. Lo que pasa es que ahora hay gente que debe tener mucho más dinero que hace años, y a lo mejor son ellos los que pueden ofertar y hacer propuestas para comprar las bombas de gasolina. ¿Y quién entregó? Pues el ingenio Astra. ¿En qué gobierno? Dándole 132 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional para que una compañía peruana se lleve el ingenio Astra. La misma compañía que compró luego las dos fábricas de cemento que quedaban en el Ecuador, la fábrica Huapán en la provincia de Cañar y la fábrica Chimborazo junto a Riobamba. ¿Quiénes son los que se llevaron eso? El Grupo Gloria del Perú, pues. ¿Y quiénes están vendiendo el Banco del Pacífico? La Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Compatriotas, quieren volver para quizás dejar vendiendo el Chimborazo y el Pichincha, dejar vendiendo el Río Guayas y el Pastaza, y vender todo lo que pueden de la República, acabar de poner ruedas para llevarse el país. Por eso es imprescindible, compatriotas, que se declare la inconstitucionalidad de las enmiendas vendepatrias y profascistas del día 3 de diciembre del año 2015. Compatriotas, eso está en manos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, presidida por el doctor Alfredo Ruiz Guzmán, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, él preside el organismo que podría ayudarle a la República declarando la inconstitucionalidad de esas enmiendas, porque son además inconstitucionales. Si ellos actúan en derecho, tendría que declarar la inconstitucionalidad, porque esas enmiendas se hicieron para que un ecuatoriano, el señor economista Rafael Correa, pueda ser él reelecto, y para que sigan manejando con los procedimientos que el país ha visto de carácter turbio y fraudulento los procesos electorales. No, señores, tiene que declararse la nulidad de esas enmiendas inconstitucionales, y tiene además, porque eso es lo que en derecho se impone. ¿Cómo es que están autorizando la creación de grupos armados al margen de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a órdenes del Ejecutivo, violando el artículo 158 de la Constitución? ¿Cómo es que le cercenaron atribuciones a la Contraloría para seguir disfrutando de los dineros del pueblo ecuatoriano, pensando que para siempre les va a servir la cancioncita de ellos, que la vida les es más sabrosa? No, señores, está en manos de la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional se equivoca, debe llamarle al pueblo ecuatoriano a consulta, y que el pueblo en las urnas realmente a toda esta camada de gente que tanto daño le ha hecho a la República sean retirados. Y no solo eso, hay que ir a la recuperación total, compatriotas, a la recuperación de hasta el último centavo que se ha llevado, porque no es justo que pretendan que el pueblo ecuatoriano sea el que pague la crisis, que todo el mundo arribe el hombro. Y los que se llevaron la plata, ¿qué? Pues, señor presidente, los que se llevaron la plata tienen que devolver. Por favor, averigüe, señor presidente, a dónde nomás viajaron los aviones que estaban a órdenes del presidente Rafael Correa, quiénes eran los pilotos, qué es lo que llevaron ellos en cada uno de los viajes, a qué países fueron, qué dejaron. Que eso se averigüe, entre otras cosas, y que el pueblo ecuatoriano recupere no solamente sus bienes, sino que nacionalice, vuelva a tener en sus manos la telefonía celular. Ahí se pierden 3,000 millones de dólares al año, en 15 años, por la decisión del presidente Correa de mayo del 2008, el país pierde 45,000 millones de dinero que lleva el señor Carlos Slim Helou, que es el dueño de América Móvil y que se lleva los 2/3 de la ganancia, 2,046 al año, y los otros 1,000 millones se llevan los españoles de Movistar. Hay que recuperar el petróleo, hay que recuperar las minas, hay que recuperar las tierras rurales, que el artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales permite que vaya a manos de las compañías extranjeras. A recuperar la patria. Hermanos de Guayaquil, ustedes no nos pueden fallar. Ustedes estuvieron el 9 de octubre de 1820, ustedes han estado en todas las luchas del pueblo ecuatoriano. Fue allí el centro de levantamiento del pueblo del 28 de mayo
del año 1944. Fue en Guayaquil donde se consiguió el libre ingreso con la sangre de los estudiantes del Borja Lavalle. ¿Acaso nos hemos olvidado? No, no nos hemos olvidado. Somos gratos con el pueblo de Guayaquil, porque es un pueblo que evidentemente ha dado lecciones de lo que es el afecto al país, el amor a la República. Y ahora, en esta cruzada, pedimos que la gente respalde a las actividades que está coordinando a nivel nacional la Comisión Nacional Anticorrupción, que quiero decirles, tiene gente de 99 años como la doctora Robalino, gente de 88 años como Simón, justamente el escritor, el periodista Simón Espinosa Cordero, está Jorge Rodríguez Torres, está allí otras personalidades de mucho valor en nuestro país, y ellos están a cargo porque no existe Contraloría, no existe una adecuada Fiscalía, no existe Administración de Justicia, compatriotas a recuperar la patria, porque como hemos dicho siempre bajo nuestro lema, la patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! Agradecemos mucho al director de este medio de comunicación por permitirnos, gracias a su mentalidad plural, democrática, republicana, que esta corriente humanista se exprese, porque no podemos dejar nosotros que se lleven el país. No, señores, como decía José Martí, el que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Nosotros, los hijos de este pueblo, los hijos del pueblo de Ecuador, no somos cómplices. Y esta patria tiene quien le ame y tiene quien le defienda. Muchísimas gracias. Dios mediante, seguiremos en el análisis de la realidad de nuestro país.